Bienvenidos y bienvenidas a esta coproducción del Canal 15 Universidad de Costa Rica y la editorial de la Universidad de Costa Rica con ocasión de la Feria Virtual Internacional del Libro. Vengo a presentarles la obra guitarrística de Abelardo Álvarez Berrocal, conocido como Lalo, guitarrista autodidacta y compositor, quien realizó en nuestro país las primeras obras para la guitarra en la primera mitad del siglo XX. Este autodidacta alajuelense de la guitarra había estado desconocida su obra y vengo a presentarles el trabajo de investigación sobre este compositor, y para esto voy a narrarles un poquito del contexto de don Abelardo, porque la edición que se ha realizado, que he realizado a través de la editorial, es una edición crítica, la cual tiene que estudiar el contexto del compositor, todo su contexto social, histórico, cultural, porque esto rodea al compositor y le permea en sus ideas, las cuales plasma en el papel. Don Abelardo nació en 1895 y murió en 1973 en la provincia de Alajuela. Él fue guitarrista y compositor autodidacta de la guitarra y allá en esta provincia realizó su obra. Así que, bueno, ¿cuál fue el contexto que rodeó a don Abelardo? Pues como veíamos en las imágenes, el país para aquel momento realizaba un proyecto de desarrollo muy importante que estaba cimentado en la producción cafetalera. Con el tiempo se fueron dando situaciones de conflicto en el país. Aquí tenemos unas imágenes de los cogedores de café en la sabana, pero posteriormente el banano se incorporó como un producto importante y resulta que nunca estuvo el país exento de situaciones de conflicto donde los trabajadores buscaban, digamos, como unas mejoras en sus condiciones salariales de vida. Así que se realizaron y a fines de la década del 1920, cuando se dio una gran depresión económica en 1929, se dieron, como iba a decir, movimientos sociales muy importantes. Dentro de estos, el sector bananero fue un sector muy importante en aquellos movimientos sociales, y entonces el escritor Carlos Luis Fallas Cibaja, escritor alajuelense, fue un actor muy importante en estas luchas sociales. ¿Qué tiene que ver esto con don Abelardo? Pues resulta que don Abelardo Álvarez había realizado una escolaridad básica hasta tercer grado, según parece, y según él le confió a su hija Elizabeth, esto era como haber realizado hasta el quinto año de colegio, porque debido a lo estricto que era la educación en aquel momento. Entonces Carlos Luis Fallas fue un actor muy importante y don Abelardo lo admiraba mucho. Carlos Luis Fallas junto con Carmen Lira fueron actores muy importantes en aquellos movimientos sociales y don Abelardo les admiraba mucho a ellos. Por eso voy a realizar mi primera interpretación acá para ustedes de una obra de él que se llama El Regimiento de Rojos. Pero bueno, no les dije que el Partido Comunista fue muy importante en esos movimientos sociales. Entonces, don Abelardo también tenía mucha simpatía por el Partido Comunista como actor importante en la reivindicación hacia los trabajadores, y entonces probablemente por eso esta obra se llame El Regimiento de Rojos. Es solamente una suposición y es una marcha militar. Ustedes van a escuchar aquí trompetas y tambores.
Muy bien. Ahora vamos a conocer lo que sucedió en Alajuela en aquel momento. Para eso vamos a ver el entorno sociocultural de don Abelardo. Para aquel momento, Alajuela buscaba también su modernidad y ya poseía en el Palacio Municipal, que fue muy importante, y también el cuartel de armas, que fue que es el Museo Histórico-Cultural Juan Santamaría, donde se resguardan las obras en físico del compositor. Para aquel momento, Alajuela ya poseía una institución de enseñanza secundaria, el Instituto de Alajuela, y también en aquel momento poseía Alajuela la iglesia catedral, la cual fue muy importante en este contexto que les presento, porque resulta que en el frente de la fachada, en la parte de arriba, hay un reloj cuyo mecanismo de hierro fue traído de Europa. Entonces resulta que el papá de don Abelardo, Magdaleno Álvarez, había sido nombrado oficialmente como el relojero de este reloj, la redundancia. De tal manera que tuvo un nombramiento oficial, y esto nos hace ver un poco la diversidad de actividades que había en la familia de don Abelardo. Para aquel momento, Alajuela poseía 2 teatros solamente para realizar actividades culturales, así que estaba el Teatro Municipal, que tenía diversidad de actividades en ese lugar, según me dicen las personas que presenciaron actividades allí. Lo mismo se hacía una exhibición de películas, que igual decían, bueno, ahora vamos a hacer boxeo, y entonces, pum, apagaban, ponían ring y se daban de golpes. Así que era un poco la actividad que había. Existió otro teatro que se llamó el Teatro Victoria, del cual no poseemos una imagen. Ahí fue donde se presentó en nuestro país el guitarrista Agustín Pío Barrios Mangoré en su visita a nuestro país en 1933. Y ahí tuvo que haberlo conocido don Abelardo, porque resulta que en el legado de las obras de don Abelardo hay títulos que presentó Mangoré en nuestro país que se repiten en la obra de don Abelardo, de manera que alguna conexión tuvo que haber entre ellos. Para aquel momento, la música bailable principalmente se hacía con mandolinas, violines y guitarras. Había diferentes tipos de orquestas. Había una del maestro Jesús Bonilla, en cuya imagen está don Guillermo Araya, la persona que resguardó estas obras de don Abelardo, el cual les hablaré un poquito adelante. Ahora voy a presentar para ustedes una mazurca que se llama Hojas Secas.
Muy bien, ahora vamos a ver lo que yo llamo el Spotify y el YouTube del momento, el Parque Central de Alajuela. Para 1920 Alajuela poseía un kiosco bellísimo, no el que existe ahora, y entonces resulta que aquí era donde confluenciaba la población para escuchar a la banda de Alajuela interpretar los éxitos de la época, ritmos bailables, música de todo tipo. Así que entonces esta era la fuente de donde don Abelardo pues absorbía todo lo que podía absorber en cuanto a estilos y también el lenguaje, ¿por qué no?, que se manejaba instrumental. Me decía don Guillermo Araya, este gran amigo de él, que fue muy importante y le conservó pues la música para la posterioridad, que don Abelardo cuando asistían a las presentaciones le decía, hay que escuchar muy bien no solamente cómo suena el conjunto, sino lo que hace cada instrumento. Esto es muy importante porque nos hace ver entonces lo acucioso que era don Abelardo, y eso pues se refleja en su música, que siendo autodidacta tiene una gran belleza, tiene una forma bien estructurada. Así que bueno, este lugar pues entonces era una fuente inagotable de música para él, y por esto probablemente los estilos de música que escuchamos son referentes europeos, porque claro, en la cultura el referente en aquel momento era Europa. Entonces, por eso su obra, muy probablemente por eso, está llena de mazurcas, valses, todos estos ritmos que venían de Europa. Ahora voy a presentar a ustedes una jota a la española, ya que les hacía referencia a los ritmos europeos. Muy probablemente aquí algunos guitarristas o personas que hayan escuchado la jota de Francisco Tárrega escucharán una cierta referencia a esa jota, pues claro, porque don Abelardo, como lo decía, pues bebía de todo lugar donde llegara su música, y él tenía un gran amigo que ahorita les narro, que pues le daba música también impresa, y cual él entonces probablemente conoció un poco el trabajo de Francisco Tárrega. Así que con ustedes la pandereta. Bien, ahora vamos a conocer el contexto familiar de don Abelardo. Esta es la imagen de don Abelardo que se posee. Él fue hijo de Benigna Berrocal Carmona. Ella se dedicó a los oficios domésticos, murió cuando ellos estaban niños. El padre fue Magdaleno Álvarez Murillo. Él fue relojero, prestamista y también policía. Esto de prestamista ahora va a tener una relevancia interesante sobre el cual les voy a contar. Él tuvo un hermano que se llamó Rigoberto Álvarez Berrocal. Él se dedicó a las letras, fue poeta. Hay un libro de él en la Biblioteca Nacional de nuestro país que se llama Las Fuentes Iluminadas. Él viajó a México, tuvo el apoyo de su padre. Y entonces, según me narra su hija Elizabeth, aquí hubo un problema en la familia porque don Abelardo vivió
un poco resentido parece con el papá porque nunca le reconoció como importante lo que él quería realizar con la música, con la guitarra. Y entonces, bueno, probablemente eso generó que don Abelardo se hiciera alcohólico y murió de alcoholismo. Sin embargo, Rigoberto también murió de alcoholismo, muy lamentablemente. Ellos tuvieron una hermana que se llamó Zoraida Álvarez Berrocal. Ella se dedicó a la enseñanza primaria y ella, cuando ya formó su familia, le realizó un cuartito anexo a su vivienda donde don Abelardo pues vivía. Esta es la imagen de Elizabeth Araya Saborío, hija de don Abelardo Álvarez. Don Abelardo tuvo dos hijos, Elizabeth y Santiago Araya. Los tuvo con Clemencia Araya Saborío. Como sucedía en aquella época, y todavía hoy, él no reconoció a ellos como hijos, por lo tanto tienen el apellido materno. Acá tenemos a don Guillermo Araya García. Él fue el gran amigo de don Abelardo, quien era un entusiasta por la guitarra, y entonces él siempre me comentó de un gran guitarrista que existió en La Alajuela y que hacía música muy bella, y bueno, es esta la que estoy presentando a ustedes. Don Guillermo fue una persona muy importante para don Abelardo. Él lo llevaba a actividades que se hacían en casas en la ciudad de Alajuela, por lo cual nos hace ver que era reconocido de alguna manera como un guitarrista, como un artista. Lo que sí me decía don Guillermo, él no sabe si le pagaban o no por las presentaciones que realizaba, así que bueno, eso no lo podremos saber. Ahora les tengo que contar que don Abelardo, entonces, él fue autodidacta. Él tuvo un gran amigo, que no tengo una imagen, que se llamó Fernando Lizano Porras. Él fue ingeniero civil y por su profesión él salía del país con cierta frecuencia. Él era guitarrista, él manejaba muy bien la técnica y entonces traía métodos, música, así que fue una fuente muy importante dentro del aprendizaje de don Abelardo. Me narraba don Guillermo que don Abelardo también consultaba a músicos importantes de la época, como don Jesús Bonilla, Gonzalo Sánchez, compositores muy importantes de Alajuela en aquel momento, Carlos Gutiérrez también, el padre e hijo. Así que él, a pesar de su condición, digamos, bueno, que con su alcoholismo, me decía don Guillermo, él sentía como cierta pena de preguntarles, pero sin embargo les preguntaba. Así que se arrimó a buen palo, y como dice el dicho, ¿verdad?, que buen palo se arrima, buena sombra le cae encima, así que él pudo cimentar bases importantes para realizar pues las obras que hoy les presento. Aquí, entonces, voy a presentar a ustedes una obra que es un shotis, se llama Bodas Campestres.
tienen ante ustedes la imagen de un programa de mano que probablemente don Abelardo pues elaboraba para realizar sus presentaciones en casas, como les decía. Entonces ahí se pueden ver autores importantes, es muy interesante esto, además de obras de él, así que él realizaba arreglos de otros compositores, lo cual hace ver un poco que era bastante diestro en el asunto. Acá cobra relevancia lo que les decía del papá, porque, bueno, resulta que don Abelardo, en su condición, recuerden que el alcoholismo, enfermedad terrible para las personas, les hace caer en situaciones caóticas, entonces me decía don Guillermo que muchas veces él se lo encontraba en el caño de enfrente de la casa y entonces él lo levantaba, le daba café y luego ya se iba para su banco de zapatería por su actividad de zapatero. Entonces, se puede ver con esta imagen que don Abelardo fue una persona que nada lo detuvo. Me decía don Guillermo que él algunas veces le daba papel pentagramado para que escribiera porque no tenía él dónde escribir y entonces parece que aquí pues igual no tenía dónde anotar las obras que él iba a presentar, pues entonces muy bien, entonces en un informe de banco, porque el papá era prestamista, entonces él le da vuelta y ahí escribe obras, así que con esto podemos ver que la entereza era grande en él. Y más en estas otras imágenes. ¿Qué tiene que ver, perdón, ajá, superpoderoso? Pues muy bien, superpoderoso entonces era su convicción de que tenía que escribir a como diera lugar, porque entonces en el reverso de esta caja podemos ver el trazo de don Abelardo escribiendo música. No lo detuvo nada, hizo un pentagrama con regla y a seguir escribiendo. Así que es un ejemplo muy grande para nosotros cuando a veces nos quejamos que no tenemos las condiciones adecuadas, etcétera, pues hay que luchar. Mensaje positivo de todo esto es que hay que luchar indistintamente de las situaciones que se presenten, así como le tocó a don Abelardo. Acá ahora una imagen de la obra que les acabo de presentar, así se conservan los originales de don Abelardo. Estos originales están en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, como les dije, pero también el Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales de nuestra Universidad de Costa Rica hizo una digitalización de toda esta obra, así que está digitalizada, guardada también en el Archivo Histórico Musical, con lo cual doblemente se resguarda la obra de tan importante autor. De don Abelardo tenemos entonces 11 obras originales para guitarra sola, 45 arreglos para guitarra sola, 5 obras originales para piano, 2 obras para piano y canto, un arreglo para piano, música de otro compositor, así que él realizaba arreglos, y 4 obras originales para guitarra y otros instrumentos, flauta, flautín, violín. Esos tríos vienen contenidos en esta edición, la cual pueden adquirir en la librería virtual de la Universidad de Costa Rica. Por una razón de logística no se presentaron en este momento, pero sí están contenidos esos tríos. Así que con esto les voy a presentar la última obra, es un vals que se llama Ondino. Pues para cerrar quiero agradecer nuevamente al canal 15 de la Universidad de Costa Rica en esta coproducción con la editorial de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes por prestarnos su atención y espero que hayan disfrutado este momento tal cual lo hemos disfrutado nosotros. Con ustedes, Ondino.